Bob, qué honor tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, Piño, muchas gracias, Raúl. Sabes que nosotros hicimos un video donde estuvimos haciendo un video de tu compañía. Mientras tuve la oportunidad de grabarlo, vimos todo lo que fue ese proceso. Y yo quiero que tú lo veas de nuevo. Yo sé que este video ya lo vimos, pero yo quiero que tú lo veas de nuevo para recordar un poco cómo fue esa grabación, qué te pareció y digamos puedas dar un poco tu apreciación de qué te pareció, cómo combinamos estos elementos audiovisuales en la arquitectura. Entonces te lo voy a mostrar de nuevo, quiero que lo veas acá. In the heart of Miami, where architecture defines the pulse of the city, stands a firm that has been drawing the lines of progress for over 4 decades. R.E. Chisholm Architects doesn't just design spaces, it creates legacy. Housing that dignifies. Terminals that connect. Institutions that educate and inspire. Today, we continue shaping the new face of South Florida. Spaces born from the dialogue between design, community, and purpose. Our role is not to just design buildings. Our role is to imagine how people live, work, and grow within them. We take that as a responsibility and our privilege. With every line, every structure, every transformed community, we reaffirm a promise to build with impact, with respect, with vision. R.E. Chisholm Architects, inspiring others, designing for the future. Yo quiero que ahora tú me des tu apreciación. Primero, de qué te pareció el proceso de grabación de todo esto cuando viste en la oficina que llegamos con las luces, cuando viste como que todo lo que armamos para las grabaciones. Y también que me cuentes cómo fue tu percepción cuando viste el resultado. ¿Qué te pareció? Y cómo crees que el tema audiovisual tiene mucho, se complementa mucho y se compenetra mucho con lo que es la arquitectura. Bueno, primero y antes que nada, el video quedó impresionante. Y quiero decirte que yo conozco varias personas en el negocio de marketing y advertising y branding y todo ese tipo de cosas. Inclusive mi hermano, que tiene una maestría en el mercadeo y advertising y tenía una compañía de advertising en Las Carolinas. Y me dijo que ese video es A1 de primera clase. Me lo dijo mi hermano. Pero me lo dijeron otras personas también de Europa que vieron estos videos. Y por eso te dije a ti que tú tenías un talento reconocido e increíble. Entonces, eso quedó muy, muy bueno. El proceso fue, esencialmente yo estaba muy interesado en ver cómo tú funcionabas profesionalmente y cómo funcionaba el team entero tuyo, que fue todo extremadamente profesional. Yo no tenía tiempo de prestarle mucha atención a lo que tú estabas haciendo, pero eso era parte de ver lo que tú hacías sin mucho de mi envolvimiento. Y el resultado fue magnífico. Nos reunimos un par de veces para hacer un par de ajustes, boberías, y todo lo que hiciste fue, ¿sabes? No se puede darle de menos del resultado. Muy bueno. Gracias. Y para ti, ¿cómo este tipo de productos audiovisuales, digamos, pueden ayudar a empresas como la tuya en temas de arquitectura a potenciarse? ¿Cómo la parte cinematográfica, inclusive la parte musical? Porque una de las cosas que estábamos viendo cuando íbamos a empezar este proceso, me dijiste, quiero que veas este videoclip. Y mostraste un videoclip que era ¿me lo recuerdas? El que era como en blanco y negro, una parte que fue así olor. Era un music video. Ajá. De que quiero hacer ese music video contigo. Todo eso, porque tú me llevaste en otra dirección, pero vamos a regresar a ese porque yo creo que tiene mucho potencial.
Mira, acuérdate que yo soy de otro siglo, pero estoy consciente de cómo el mundo funciona y cómo son las percepciones de diferentes sectores del mercado, ¿no? Pero también me mostraste incluso un documental que estábamos viendo, ¿te acuerdas? De un arquitecto de los años 50 que era muy famoso y, Sí. que se lo había dirigido un director súper reconocido. Sí. Y me llama mucho la atención porque realmente, por lo menos en la arquitectura se utiliza mucho elementos que utilizamos en el cine. Por ejemplo, lo que son puntos de fuga, lo que es composición, lo que es tres cuartos. O sea, la forma en la que se componen las cosas, las líneas. Porque la parte de cinematográfica y la fotografía no es tomar fotos. Tiene que ver mucho con composición, cómo compones un plano, que tus horizontes estén alineados, que estructuralmente todas las cosas estén alineadas, los edificios, que digamos, para ti como arquitecto, ¿nunca has sentido como que el cine de pronto tiene una correlación muy cercana con la arquitectura? Bueno, es que todo lo que tú acabas de decir, tú no me lo habías dicho previamente, antes de hacer el video. Pero se vio consciente, o sea, no era cosa de hablarlo, es que lo hiciste muy profesional. Para mí, alguien dijo que la arquitectura es música congelada, ¿no? Y es verdad que todas estas disciplinas tienen una relación directa. La música, la matemática, la composición, el arte, todo, el simbolismo, todo tiene que ver y todo es parte de cómo funcionan todas estas disciplinas y todos estos medios de arte. Y el ser humano o el inversionista o el consumidor o el que sea que está interesado en algo, cuando ven la realidad de algo, de un video, lo impacta muy bien. Algo que me encantó, que me comentaste, me dijiste, a Lili, tu esposa, me dijo que me veía muy guapo en el video. ¿Cómo fue que te dijo? Sí. Yo creo que para mí eso es de todo lo que me has dicho, porque una gente cuando tiene 50 años de casado ya no existen a veces tanto esos piropos. Sí. ¿O tú la piropeas a ella normalmente? Bueno, mi esposa Lili, Ajá. que hace 50 años que estamos casados y tiene muy buen gusto. Porque está contigo. No, tiene muy buen gusto de diseño. Se observa muy críticamente todo, Okay. todo, y sabe mucho de moda, de diseño, de lo que es la naturaleza esencial de cualquier realidad, ¿no? Y a mí no me da ningún complemento de nada. A mí yo soy menos mal. Y teníamos un perro, saqué al perro del camino para subir en categoría. Y entonces dice, saliste muy guapo en el video ese, le quedó bien a Raúl. Pero tú a ella sí le dices, digamos, le das cumplidos a ella. Le has cumplido. O sea, como que le dices cosas lindas. Complementos, claro. Si no, estaría... Claro que sí, pero no hay nada en regreso. Yo estoy ahí. No, pero acabamos de celebrar 50 años y llevamos a todos los nietos, los hijos, todo el mundo, los llevamos de viaje a Alaska y eso estuvo fantástico. Después tuvimos una boda en Colorado. Muy, muy bonito. Sabes que mucha gente, digamos, cuando investiga de ti, porque tienes una carrera increíble, mira, cantidad de premios
que realmente no los voy a nombrar ahorita todos porque han sido demasiados, que sí, mejor firma de arquitectura, medalla de plata de arquitectura, mejor arquitecto de esto, mejor, o sea, te has llevado todos los premios que han existido en la Florida y en Miami, pero eres como que el que más ha ganado Grammy de la arquitectura, pudiéramos decirlo. Pero, digamos, la gente ve muchas veces ese éxito que tiene Robert Chisholm, pero ahora, y también esta parte familiar de tu esposa, cuéntame, digamos, alguna vez que momentos difíciles que has tenido en la vida profesional, personal, y cómo tu esposa ha podido ser ese apoyo para ti. Porque a veces uno esas cosas no las conoce. Y digamos, me gustaría que la gente pudiera conocer un poco de cosas, momentos, algún momento difícil que llegaste a tener y que tú dices, mira, aquí mi esposa me ayudó, porque una relación de 50 años no se mantiene así porque sí. No, es muy, muy buena pregunta. Y sí, en la vida hay momentos muy difíciles y ella siempre, Lili siempre ha sido muy, me ha apoyado muchísimo en todo, siempre muy positiva en todo, etc. La arquitectura es una carrera bien difícil, me lo dijeron mis profesores de arquitectura cuando yo estaba estudiando en la Universidad de la Florida, y es muy competitiva. Hay mucho talento en Miami y hay mucho talento que ha venido a Miami recientemente. Cuando llegué aquí a los estudios de ustedes, estuve mirando ciertos edificios que están y a ver quiénes eran los arquitectos de unas torres bellísimas, y son todos arquitectos de fuera, porque el talento del mundo entero está aquí en Miami. Y eso es bueno porque crea la competencia y crea todas estas cosas. Pero Lili siempre se ocupó mucho de los niños, de nuestros hijos, de la dieta, de que todo estuviera bajo control en la casa, para que yo me pudiera concentrar en lo que yo tenía que hacer para poder salir exitoso en mis cosas, ¿no? Y hay tiempos en la vida y en la carrera donde vienen cosas difíciles a medida que pasan los años, con ¿sabes? Nuestros seres queridos, con amistades, con los negocios, con las enfermedades que vienen, el COVID, lo que sea. Y Lili Lili es muy fuerte y no se da por vencida y siempre muy positiva. Y cuando las cosas se ponen bien, bien difíciles, yo nada más que tengo que decirle las cosas una sola vez y ya yo sé que puedo depender del resultado. Ahora, hablaste ahorita de que la arquitectura es una carrera complicada, que era una carrera difícil. ¿Por qué consideras que la arquitectura en particular y ese tipo de negocios tienen tantas dificultades? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta un empresario como tú, un arquitecto como tú, para sostener su economía o para sostener su negocio? Bueno, es que la persona común y corriente no entiende, y hasta inclusive algunos inversionistas que saben, no entienden la complejidad de diseñar un edificio, porque hay que tomar en cuenta una infinidad de condiciones, preguntas, requerimientos de la jurisdicción, el costo de la construcción, el tipo de material que se puede usar, porque es muy fácil que te digan, hazme un edificio y no te preocupes por el costo. Cualquiera puede hacer eso. Calcular, incluso una vez estábamos conversando el tema de cuando llueve, cómo va a ser el drenaje, ¿no? No, y aquí en Miami específicamente y en países de trópico o subtrópico, lo que es el control del agua y la penetración de agua y
Y el desagüe es sumamente importante. Y el viento también, ¿no? Cuando Bueno, para aquí los huracanes y los edificios se pueden diseñar para que los huracanes no los impacten de esa manera desastrosa. Se puede hacer, porque lo importante en un huracán es que lo que es el sobre el edificio no se rompa, que si eso está íntegro, no va a pasar nada. De hecho, disculpa que te interrumpa, una vez estuve leyendo que por lo menos en países como Japón y como Chile, que son países que hay mucho movimiento sísmico. Entonces ellos hacen los edificios con un tipo de elasticidad Sí. para que cuando vengan los movimientos telúricos o el movimiento sísmico, un terremoto o algo, el edificio como tal no tenga un choque directo, sino que utilice el movimiento para generar una flexibilidad. ¿Cómo hacen eso para que eso pueda suceder? De que un edificio pueda moverse y no termine Sí. cediendo. Exactamente, y eso es exactamente lo que pasa. Cuando hay un sismo, se mueven los platos así, ¿no? Ujú. Y entonces inclusive, y esta tecnología existe hace más de 100 años, donde los edificios la base del edificio se puede mover para que el edificio se mueva así. ¿Cómo logras diseñar eso a nivel arquitectónico? O sea, ¿qué tipo de...? Son sistemas de platos que pueden moverse ¿Qué? basados porque son movimientos muy fuertes, ¿no? El edificio puede moverse y un edificio se está moviendo constantemente. Un edificio se mueve constantemente. Un edificio no es estático, nunca. Pero también las conexiones pueden tener movimiento. Si las conexiones del edificio tienen movimiento también, donde hay muchos casos de eso, de terremotos, eso es más que en Japón, uno de los primeros edificios fue en el Hotel Imperial en el Japón, que lo diseñó un arquitecto americano, Frank Lloyd Wright, a principios del siglo XX. Y fue muy exitoso cuando vinieron terremotos. Bueno, volviendo a lo que te había comentado y lo que hablamos a veces de la dificultad, porque digamos, la idea de este programa es que pueda ser como bastante honesto y entender a veces muchas cosas. ¿Tú dirías que a veces el desconocimiento de las personas de saber todo el trabajo que hay detrás y todos los análisis y estudios que hay que hacer, de alguna forma puede suceder que el inversionista o el desarrollador no valore o tenga una percepción del costo menor a la que realmente involucra todo ese trabajo? Por ejemplo, hacer un proyecto, muchas veces capaz la persona piensa que es un solo arquitecto y capaz es un grupo completo de arquitectos que se dedican a hacer muchas cosas, ¿no? Que inclusive en tu oficina me llama la atención que tienes un montón de empleados, un montón de personas y digamos, ¿cómo te ayudan ellos a ti como arquitecto y cuáles son esas funciones que tu equipo te complementa? Sí, muy interesante pregunta. La disciplina de la arquitectura requiere un team de varias gente. Nadie lo puede hacer solo. Y son muchos pasos que hay que hacer a medida que uno va diseñando un edificio, un proyecto, lo que sea. Y entonces yo lo que hago es que hay que hacer un programa, que esto es lo que el edificio va a contener. Va a tener X cantidad vamos a hacer un edificio de apartamento. Quieren tantas unidades, necesitan tantos parqueos, tanta altura, etcétera, etcétera, otras facilidades, etcétera. Y entonces tú le dices al cliente, bueno, esto es lo que tú quieres, sí, bueno, yo te voy a enseñar esto. Entonces tú diseñas el edificio basado en los requerimientos, porque hay muchos controles en todos los países, esencialmente, y especialmente en los Estados Unidos, hay muchísimos requerimientos y controles para que todo salga bien y para, como se dice, el safety, que sea seguro. la aseguración de la vida y de las personas, ¿no? Para que no haya ninguna catástrofe. Claro. Bob, conociendo todo esto y hablando sobre, digamos, lo complejo que es y las cantidades de tareas que hay que hacer,
¿cuál para ti? Porque una vez me llamó la atención que en tu oficina estábamos conversando y tú me dijiste, mira, yo nunca me dediqué o nunca me centré a hacer un solo tipo de proyectos o un solo tipo de modelo de negocio. Yo hago, por ejemplo, hoteles, yo hago temas públicos, temas de restauración, yo hago casas, yo hago multifamily. Dices, yo me acostumbré a ser lo suficientemente efectivo, a brindar soluciones y a poder resolverle a cualquier cliente. Teniendo un abanico tan grande de proyectos tan distintos, tan completos y tan diferentes, ¿cuál de todos tus proyectos dirías, este fue el proyecto que más me dio dolor de cabeza o el que más trabajo me dio o el que más me llevó algún tipo de reto poderlo hacer? Buena pregunta. Pero, yo hago muchos tipos de proyectos y de edificios y de tipos de edificios. A propósito, porque es interesante, porque el sistema de hacer cualquier edificio es el mismo proceso. O sea, un estadio de pelota o un apartamento. Es lo mismo. Y hoy en día hay tanta información para asegurarte de que vas a ser bien comprensivo y bien empírico de cómo tú haces este proyecto. Que si tú haces tu tarea adecuadamente, no vas a fallar. Y en realidad, y te voy a decir con toda sinceridad, toda honestidad, no es que un proyecto te dé problemas. Los problemas vienen de otros. Los problemas pueden ser... Y me río porque... O sea, todo el mundo puede causar problemas menos tú. Hay cientos de gente envueltos en cualquier proyecto. Okay. Hay muchísimos arquitectos, ¿sabes? En el team. Ajá. Hay muchísimos ingenieros, hay muchísimos asesores y consultores de especialidades que ellos tienen, etcétera, etcétera. Está el cliente y sus inversionistas, que todo el mundo tiene una opinión. Okay. Todo el mundo es experto. Eso es como cuando yo hacía el video, que entonces Lorena tiene una opinión, la otra tiene otra. Entonces tienes todo eso. A. B. Después tienes la gente del gobierno que te va a dar el permiso para construir. Okay. Todo el mundo tiene su opinión, o si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y eso es otro problema. Y después viene la construcción. Y la construcción, si no tienes un buen contratista para construirlo y sus subcontratistas no son buenos, imagínate tú qué difícil se pone la cosa. Y yo he tenido esas ocasiones donde ocurren esas cosas y es... Entonces, por parte mía, yo estoy bajo control. Okay. Y estoy bien documentado de que todo va a salir bien. Pero entonces empiezan hasta los amigos y la familia del desarrollo, el que desarrolla o el inversionista. Oye, pero ese arquitecto sabe lo que está haciendo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Sabes? Y entonces está todo documentado y todo sale bien. Bueno, te cambio la pregunta. ¿Cuál ha sido entonces, digamos, ahora sí, el proyecto que más te ha gustado? Digamos, A mí, personalmente, que le pusiste pasión. no, te lo digo en toda seriedad. Es muy difícil contestar esa pregunta porque es un esfuerzo de largometraje. Uh-huh. Son 2, 3, 4, 5 años que estás envuelto en un proyecto. Porque, y es muy difícil escoger uno. Pero, y tú sabes, después que yo termino un proyecto, te lo juro, ya me muevo en la próxima dirección. Pero mientras estoy resolviendo los problemas del proyecto, estoy totalmente envuelto físicamente, emocionalmente, mentalmente en el proyecto. Y yo mismo me hago esa misma pregunta. Mi primer proyecto así interesante de alguna cantidad es una iglesia que está en Los Cayos de la Florida, en Key Largo. Okay. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 88, 89, Okay. donde yo estaba a cargo de todo, de lo que tiene que ver la arquitectura y la ingeniería.
Y fue mi primer proyecto así complejo, ¿no? Porque hay mucho simbolismo, mucho que tiene que ver con las emociones, porque, ¿sabes? La gente quiere... Elementos semióticos. Exactamente. Y entonces, el contratista era bastante bueno, no hubo muchos problemas de construcción, pero fue un proceso intenso y extremadamente interesante, todo salió bien. Y ahora, esto fue en el año 89, 40 años después, ahí paran los autobuses de turistas a ver el proyecto. Pero yo lo miro y digo, qué bueno que salió bien. Pero no, ¿sabes? Pero fue muy, muy grato ver eso. Pero uno no, cuando a ti, yo estoy seguro que a ti te salen bien las cosas. A ti, tú haces tus videos y tus cosas y tú sabes que te salió bien, pero... Pero sí tengo proyectos en particular que digo, para mí, este tuvo un grado digamos, de importancia en mi carrera. Como que este marcó un antes y un después, o este proyecto, por ejemplo, me llevó a... bueno, eso es otra pregunta. Okay. Eso es diferente. Okay. O le tengo un cariño especial a ciertos proyectos también. Sí. No es que yo le tenga cariño especial, pero yo tuve la oportunidad y la bendición de hace... Después del huracán Andrew, que fue en el año 92, 30 y pico de años, yo conocí a un señor que se llamaba Alva Chapman, creo que te hice el cuento. Y ese señor... Fue tu mentor, me contaste. Fue mi mentor y fui su arquitecto por 25 años. Y él había sido un ejecutivo de alta calidad, dirigía una empresa que controlaba 25,000 empleados, que es bastante grande. Y yo le hice 2 proyectos para los desamparados y ¿cómo se llama? Cuando él se retiró, y ya habíamos estado trabajando juntos como 10 años, él me pidió que yo lo reemplazara a él como chairman de la compañía, que yo lo hice con mucho gusto. Y todo salió bien y ha sido una obra muy filantrópica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en realidad fue como yo hice mi doctorado en la vida y en el mundo del negocio, porque en la junta directiva estaba gente de gente fabulosa, fantástica, interesantísimo, muchos ejecutivos de los Estados Unidos, mucha gente muy prominente, etc. Entonces tuve la oportunidad, cuando yo estaba listo en la vida, de lidiar con eso por 5 años exitosamente. Y eso fue una oportunidad que me dio mucha credibilidad aquí en Miami. Cuando la gente de esa envergadura, es más que tengo una reunión hoy con ellos, da la casualidad, donde vieron que me dieron una responsabilidad, yo pude funcionar apropiadamente y adecuadamente y me dio una... O sea, que uno nunca sabe la confianza, la credibilidad y de algo de mucha responsabilidad que pude hacer exitosamente con el grupo que me rodeaba. ¿Sabes qué? Algo interesantísimo y una vez me contaste una historia, pero yo creo que la cuentes un poquito acá, sobre cómo fue que tú eras subdirector, si no recuerdo, de una empresa de arquitectura y luego estabas de viaje y cuando vuelves te dieron una noticia que fue lo que te impulsó a hacer montar tu propio negocio. Te dieron un empujoncito para montar tu propio negocio. Sí, porque uno tiene que estar siempre preparado para lo que pueda dar la vida. ¿Qué puede hacer? Que fue una de tus preguntas, los altos y los bajos, ¿no? Ajá. Yo era vicepresidente de una compañía. Yo era el número 2 en la compañía. Y yo ganaba buen sueldo en una compañía de arquitectura. Y hace muchos años de esto. Y me fui de vacaciones de 2 semanas
regresé el lunes me dejaron cesante. Y yo no esperaba eso en lo más mínimo. Figúrate, está Lily, mis 2 niños que eran bien pequeños, 2 carros, una casa en Coral Gables. Tú te imaginas todo eso. Y yo dije, figúrate tú, yo no me voy a poner a buscar trabajo. Yo voy a empezar mi compañía, a ver qué pasa. Y déjame ver si puedo sobrevivir hasta esto era en agosto. Vamos a ver si puedo sobrevivir hasta diciembre por lo menos. Y entonces en enero a lo mejor busco un trabajo. Claro. Bueno, me puse a trabajar y entre agosto y diciembre y gané 3 veces lo que era mi salario anual. Y yo dije, bueno, ya, es hora ya de abrir la compañía. ¿Y hace cuántos años fue eso? Hace 43 años. O sea, tú tienes más de 40, o sea, tienes 40 años fundado tu compañía como 40 tal. años formalmente. Ajá, pero Yo soy arquitecto hace 52 años. wow. Sí. Pasa que te ves bien conservado, pero ¿cuántos años tienes actualmente? ¿Yo? Ajá. O eres como las mujeres que eso no se pregunta. Yo tengo 75 años. Pero gracias a Dios, la genética mía es muy buena. Y a mí me dijeron cuando estudiaba que la arquitectura era una profesión de viejos. Porque cuando tú tienes más o menos esta edad es cuando puedes controlar lo que es tu profesión. ¿Y consideras que es verdad o consideras que no? No, es absolutamente verdad. Absolutamente verdad. Y es un poco... tuve esta conversación con uno de mis arquitectos en la oficina hoy. Okay. Donde... porque se parece mucho a mí y en su actitud, etc. Y le gusta tener responsabilidad, ¿no? Y yo le dije que eso va a tomar tiempo para que él pueda controlar los talentos y los dones que él tiene naturalmente, ¿no? Y los egos del equipo, porque es una carrera donde hay muchos egos también. Sí, pero sí, y la parte es más difícil, especialmente cuando uno es joven, etcétera, y uno tiene todas las armas que te ha dado la sociedad, la educación, todo, y ves las expectativas que tiene la sociedad de cómo tú vas a funcionar como miembro de la sociedad, y de repente te ves que tú sabes, pero tienes las llaves del Ferrari, pero no sabes cómo manejar a 200 millas por hora. Que por cierto, hablando de eso de un shock, bueno, ahorita yo considero a Bob no solamente un cliente, sino también un amigo. Entonces, como somos amigos, que además hasta yo le pedí, Bob, yo necesito que tú también seas mi mentor porque quiero aprender más de ti. Con mucho gusto. Y con mucho gusto. Pero me contaste una historia de que no tuviste las llaves de un Ferrari, pero que sí tuviste las llaves de un Porsche. Sí. Por un buen rato. ¿Por qué una persona que logró tener una posición económica interesante, trabajando duro, que se compra un superauto como un Porsche, ¿por qué lo vendes? ¿Por qué ahora tienes un Volvo? Pregunta, ¿no? Tú vas. Bueno, mira. Yo siempre admiro las cosas bonitas, interesantes y etcétera. Y el Porsche, desde que yo tenía 14 años, siempre me encantaba. También me gusta mucho el Jaguar XKI, que los primeros de los años 60 son bellos. Es más, que Enzo Ferrari dijo que ese es el carro más bello del mundo. El Jaguar XKI del E-Series, la serie E. Entonces, el Porsche, como yo te digo, yo tenía el Porsche. No significa que yo sé manejar el Porsche. Y entonces, una vez aquí en la I-95 estaba lloviznando y las llantas estaban un poquitico lisas, ¿no? Y empiezo a sentir que el Porsche empieza a titubear y empieza a dar vueltas a 360 grados
aquí, ahí mismo, allá afuera. Y entonces, fíjate, por poco me mato, etc. Pero eso me quitó, ¿sabes? Pero me gustaba el Porsche, pero déjame decirte que subir y bajarse de un carro que está a 6 pulgadas de la carretera, después de un rato no es tan divertido. Bueno, depende, porque ahí donde tú ves a Rich, nuestro amigo Rich, él tiene un BMW y le encanta el carrito así abajo, súper pegado al piso. ¿Cómo se llama? Anoche estaba con Lili y fuimos a un restaurante a cenar y le dije, me gustaría comprarme el Jaguar y Lili antes de mí tuvo un novio que tenía ese carro, por eso. Pero bueno, la cosa es que el Volvo que yo tengo ahora, que es un hybrid, tiene 484 caballos de fuerza. Es probablemente más rápido que el Porsche. Wow. Pero yo no lo manejo tan rápido, porque ya tengo un poco más de sentido y de madurez. Y ahora algo, por ejemplo, hoy Robert Chisholm es un hombre que tiene más de 40 años, 50 años siendo arquitecto, una oficina completa de empleados, muy buenos proyectos, porque dentro de los proyectos que destacan, has estado trabajando haciendo el puerto de Miami, parte de la Universidad de Miami, parte del sistema de metros de Miami, o sea, una cantidad de proyectos de una gran envergadura. De hecho, ahorita vamos a hablar, hasta hiciste el master plan de South Beach. Una persona con esa trayectoria, pues obviamente, habiendo trabajado tan duro, tiene cierto poder adquisitivo, poder económico. Y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, no utilizas un reloj súper costoso, súper expensive. ¿A qué se debe que una persona que puede comprar un súper reloj, porque a veces tú ves una persona que llegó a Estados Unidos hace 6 meses y hoy carga un reloj de $20,000, $30,000? ¿A qué se debe que una persona con una buena posición, con tanta trayectoria, digamos, no se deslumbra por un reloj caro, por ejemplo? ¿Qué te deslumbra a ti? Bueno, yo creo que para tratar de dar un sinopsis de la situación, yo creo que la persona no es lo que aparenta, la persona es lo que es. Ese sinopsis es la respuesta más breve que te puedo decir. Y yo creo que yo te voy a juzgar por tus acciones, no por tus palabras o tu apariencia. ¿Y hoy qué sería para ti, como te digo, pudiendo comprar tantas cosas, algo que realmente tú valores en la vida? Que tú digas, esto para mí... Mi familia. Mis hijos, mis nietos, mi esposa. Eso es lo que más me importa en el mundo y en la vida. Y lo he visto tanto. Se me ha confirmado eso tantas veces en la vida, que lo más importante en todo es la familia. Entonces, en mi oficina, yo no le requiero que los arquitectos se queden tarde toda la noche. Lo importante es estar organizado, hacer su trabajo inteligentemente para no tener que quedarte a trabajar y arreglar los errores que has cometido porque no te preparaste. Y todo lo que uno hace en la vida es 90% preparación y 10% ejecución. Entonces cuando la gente dice, no era tan difícil, era difícil. Lo que tú estabas preparado y pudiste hacerlo correctamente. Y si la gente no se prepara, que hay mucha gente que no quiere prepararse, o no entienden lo importante que es prepararse para lo que sea, le va a costar trabajo las cosas en la vida, porque en la vida hay que estar listo para lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo te digo a ti que yo juzgo a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen, ni cómo lucen, etc. Porque
lo veo constantemente en, en, En Miami se ve mucho, de hecho. en Miami. Miami es famosa por el bling bling Y aparentar. aparentar. Pero eso no es de ahora, es de siempre. El yate. Es desde que yo llegué a Miami. Esto era famoso, esto, LA, ¿sabes? Los Ángeles es la misma cosa. Hay algo que no te pregunté antes y que no quiero, digamos, dejar pasar esta pregunta. Y es, ¿cómo es el proceso de inspiración? Entendemos que, por ejemplo, un edificio multifamily, digamos, el proceso es bastante sencillo a nivel visual. Bueno, digo yo, capaz me dices que no, pero es bastante como sencillo, cumple ciertos patrones. Pero también yo he visto edificios súper hermosos que has diseñado. Hay uno que es como con un corazón, que tengo entendido que no se terminó de ejecutar, pero el diseño es algo muy increíble. Y hay una cantidad de proyectos que has diseñado que son realmente increíbles. ¿Cómo llega ese proceso de creatividad? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo llega esa inspiración a ti, esa creatividad a ti para desarrollar un edificio, un hotel o una casa, lo que sea? Sí, esa es otra pregunta interesante. La subconsciente empieza a trabajar. Cuando yo me envuelvo en diseño de algo, el subconsciente empieza a trabajar, empiezas a pensar en cosas. A lo mejor estoy manejando y veo un detalle por algún lado pero el detalle puede ser de este tamaño, que lo pongo a tamaño macro. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, una palmera y dices, voy a... Una palmera. Por ejemplo, yo diseñé un museo que está al lado de la bahía. Es el de exilio cubano, ¿no? Sí, y está pegado. Entonces, estaba en unos manglares, y ya has visto cómo los manglares crecen Sí. con las raíces en el agua y después florecen y hay matorrales arriba de eso. O sea que hay vida, los peces, los cangrejos y todo debajo del agua, y hay vida en los matorrales con los pájaros, las lagartijas, las iguanas y todo. Y todo es un sistema vivo, porque la planta está viva, los insectos, los animales, los peces, etc. Y dije, este edificio va a lucir como un manglar al lado del agua, y eso es lo que diseñé. Yo creo que tú lo has visto. Sí, claro. Y cuando yo le digo a las personas, mi inspiración fue los manglares de la Florida o de Cuba. La gente inmediatamente se da cuenta. Y fue muy exitoso en su momento. Yo diría que eso, capaz, es de perfección. Yo diría que hay personas que son, además de que hay estudios, digamos, para estructuras, estudios para cosas, pero lo que es la creatividad, yo creo que es algo como que directamente que Dios le da a uno. Porque en mi caso, la fotografía, el cine, hay composición, hay reglas, hay tercios, puntos de fuga, hay un montón de cosas que uno estudia, pero hay algo que es la creatividad que Dios le da a uno, que también me pasa mucho como lo que estás comentando, que de repente pienso en algo y empiezo a escribir un guión y tal. Para mí es Dios, que como que nos conecta con tantas cosas y nos inspira. Y por eso te aprovecho también de preguntar, ¿cómo actualmente o cómo es para ti o Dios en tu vida? Dios siempre estaba presente en mi vida. Yo no estaba consciente de eso. Pero ahora que tengo 75 años, como tú me preguntaste, y puedo ver en retrospectiva que las cosas que me han pasado en la vida y por qué, etcétera, etcétera. Y veo la mano de Dios en todo lo que ha sido mi vida, francamente. Y yo he tenido días como cualquiera puede tener, donde tú te levantas y dices, contra lo que tengo y tengo que hacer esto y lo otro, etc. No hay forma de que esto sale bien y qué dificultad voy a tener con tal y más cual, etcétera, etcétera, y cómo es. Y yo le dices, oye, ayúdame con esta situación hoy, por favor, ayúdame, te lo dejo en tus manos. Y de repente todo sale perfecto. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? Cuando nunca
te ha pasado tanto, o cuando tú, ayer nos entró un proyecto nuevo en la oficina, porque estoy tratando de hacer un proyecto interesante que va a ser como un hotel y condominio, etcétera, etcétera. Y estaba pensando en eso el lunes. Ayer me llamaron una gente que viene a hacer ese proyecto. Digo, ¿cómo sale esto? De hecho, estamos aquí en un condo hotel. Sí. Entonces, ¿sabes? Y aparte de eso, hay muchas cosas que te puedo hablar con mucho detalle, donde yo he visto la mano de Dios en mi vida bien presente. Y Lili igual, Lili más que yo todavía. Wow. Sabes que yo, como esto es, digamos, una conversación, no tengo las preguntas así escritas de nada, entonces me voy a acordar y te voy a preguntar. No, me he dado cuenta de eso, Raúl. Pero en el año 1982, tuviste la oportunidad, 1982, si no me equivoco, si estoy equivocado, tú me corriges, de hacer el master plan de South Beach. ¿Cómo en esa época estabas mucho más joven, tenías tu experiencia, pero no es lo que está ahorita? ¿Cómo lograste esa oportunidad? Bueno, interesante. Yo tenía mucho conocimiento y contacto en South Beach, en los activistas que estaban tratando. Había una visionaria que se llamaba Barbara Kappenman, que había estado, ya estaba retirada, se retiró en ese momento más de Nueva York, era una que estaba en mercadeo y branding, advertising, y era un genio, y era muy hábil en lo que hacía. Y yo la conocí, y entonces vi que iban a hacer ese master plan, pero era una oficina de Boston. Entonces, esa gente era especialista en historic preservation. No sé cómo se dice eso en español, pero Preservación histórica. Preservación histórica. Y entonces, te lo juro, yo los llamé y porque yo quería estar a cargo del team de Miami, porque estaba el team de Boston y el team de Miami. El team de Miami estaba envuelto en todo lo que es la forénsica y la planificación de eso. Ellos están en la parte de historic preservation, de preservación histórica. Me dieron el trabajo. Y en esos tiempos, South Beach, todos los edificios estaban clausurados, era una oscuridad dentro, increíble. Y yo vi el potencial de cada edificio y estuve envuelto en South Beach como por 20 años haciendo edificios de apartamentos, hoteles, toda clase de cosas ahí muy interesantes. Inclusive le diseñé la casa a uno de los miembros de Miami Vice. Porque Miami Vice en esos tiempos se hizo muy famoso. De tantas cosas que has diseñado durante tantos años en Miami, para ti, ¿cuál ha sido en temas de, digamos, de estilo, ¿no? De look? ¿Cuál ha sido como que el cambio más drástico que has tenido la oportunidad de ver en Miami? Que tú digas, mira, en Miami antes la arquitectura se trabajaba de esta forma, pero había un cambio de look, un cambio visual en ciertas cosas que hacia qué estilo, qué cambios has logrado. Muy interesante la pregunta esa. Sí, yo cuando empecé y me acabo de graduar, la arquitectura en Miami tenía un tema muy brutalista, le decían en esos tiempos, que era muy simple la arquitectura. Que eso venía, el brutalismo venía de los años 50 y 60. Y evolucionó después de eso al Art Deco, después al Mediterráneo, y te voy a hacer un cuento del Mediterráneo pronto, en unos momentos, pero y después vino el movimiento, tratando de recordarme cómo le llamaban ese movimiento, pero ha visto varios movimientos. En estos momentos lo que se ve
y yo creo que viene mucho por la influencia de Sudamérica, que es unos edificios muy expresivos, muy elegantes, muy fluidos, muy abstractos, y me encanta el potencial de eso, porque puedes mezclarlo con varias cosas. O sea, tú dirías que estamos en este momento en la era de la arquitectura más abstracta. Yo creo que sí. Y más interesante y más global. O sea, la influencia, lo que le ha hecho aquí Zaha Hadid, aquí en Biscayne Boulevard, lo que han hecho gente de Suiza, de muchos países que vienen aquí, están haciendo eso. Estás viendo una demostración internacional que es fabulosa. Mira, te voy a nombrar diferentes sectores, Sí. diferentes microciudades. Tú me vas a decir, Sí, para ti, en una palabra, ¿cómo los definirías cada uno? ¿Ok? ¿Preparado? sí. Ok. Brickell. Internacional por completo, sí. Ok. Key Biscayne. Key Biscayne, muy suramericano, Coral Gables. mediterráneo, South Beach. Art Deco, Kendall. Miami. Ok. Pembroke Pines. Miami. Tenemos Wynwood. Wynwood es una mezcla internacional con pseudo chic. No sé qué me estás diciendo. No sale frente ahora. Sale mente ahora. ¿Sabes? Mucho paripé. ¿Sabes? Esas cosas existen, y, ¿sabes? Pero caminando por Biscayne Boulevard, por Miami, caminando por Wynwood, caminando por todos estos lugares, tú ves una energía en la calle que es impresionante y es súper interesante. Ok, la joya de la corona. ¿Cómo defines esta? La última, capaz te lo viene a la mente. Ok. Hialeah. Alía es muy cubano. Y yo cuando estaba en el colegio, en primaria, tenía un trabajo en Hialeah. Pero en Hialeah, la familia entera trabaja. Sí. La familia entera trabaja. Entonces, por la noche tuve, 10 carros al frente de la casa. Es interesantísimo eso. Pero a la misma vez tienen buena economía y funciona muy bien. La Hialeah es la ciudad que progresa. Es la ciudad que progresa, pero eso es de toda la vida. Pero Hialeah fue fundada por gente famosísima en la historia de los Estados Unidos, en serio. Pero déjame hacerte un cuento de lo del Mediterráneo. No sé si te lo hice o no. No, no lo sé. Yo tenía unos clientes de Suiza. Y los suizos son todo lo que dicen, son muy perfectos, muy correctos, muy puntuales. Todo lo que la gente habla de los suizos. Entonces querían hacer un hotel en el agua y conociendo la situación, yo diseñé algo que era más o menos así estilo Cayo Hueso, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Porque la gente... que es un estilo que se ve desde Georgia hasta Los Cayos. Y es un estilo muy, muy normal, muy, muy humano. Y entonces fuimos a la comisión de la ciudad, los líderes comunitarios, y me dicen el liderazgo local, dice, bueno, queremos que lo diseñen más mediterráneo. Y entonces el suizo se queda callado y después estamos en el parqueo y me dice, Bob, ¿qué significa un diseño mediterráneo? Porque en el Mediterráneo hay 29 países y todos tienen arquitectura diferente. ¿Cuál de ellos quieren esta? Y los mediterráneos eran de colectivos, ¿no? Y maybe tipo Tipo español, ¿sabes? Eso es lo que querían esa gente. Aquí en Miami, cuando dice Mediterráneo, la gente piensa en Coral Gables, no, la influencia española más que nada. Pero, ¿sabes?
O como cuando alguien dice bueno, pasa mucho en la parte de video, no sé, y en diseño gráfico y en branding, no sé si pasa en arquitectura, que la gente dice, métele más diseño, métele más... Bueno, no. El cliente siempre está con mucho miedo de que el arquitecto se vuelva loco y le cueste mucho el edificio. Pero eso no ocurre con los arquitectos que son conscientes de las necesidades del cliente, y eso es lo que deberían ser. La arquitectura no es del arquitecto, es esencialmente del cliente. Bob, ya para finalizar, quiero, si alguien que te está viendo en este momento, un joven que está empezando su carrera de arquitectura y que sueña con ser no solamente un arquitecto, sino también un arquitecto empresario, como en tu caso, ¿qué consejo le darías a esa persona? Que tiene que trabajar bien duro, hay que trabajar muchísimo, tienes que aprender de no solo diseño, porque todo el mundo dice, yo quiero diseñar, pero el diseño es una parte de lo que es la arquitectura. Tienes que saber de negocios, de business, tienes que saber de mercadeo, tienes que saber más que nada de cómo lidiar con el ser humano, tienes que entender el comportamiento humano, como si vas a tener empleados para los clientes, para lidiar con la gente que te van a construir tus edificios. Tienes que poder comunicarte con el ser humano. Eso es importantísimo. Tienes que saber qué es lo que es importante en la vida, etc. Nunca le puedes decir que no directamente a un cliente. Porque tú dices que no a un cliente directamente sin explicarle el no, es mortal, porque el cliente no entiende eso. Entonces tienes que decirle, mira, eso va a ser difícil de hacer. De hecho, solo hice contigo cuando la portada del video, que era verdad. Sí. Y te dije, mira, eso que tú estás pidiendo... Sí, pero tú sabes que yo sabía lo que tú estabas diciendo, lo que yo... y todavía no me he dado por vencido en eso. Pero no, la portada del video de este que hicimos, la que vamos a poner en YouTube, y yo te dije que me comentó Lorena, no, que quiero que tenga algo en el fondo, no sé cómo, esto aquí, y yo le dije, mira, dile que eso no se va a poder porque al haber tantos elementos, cuando una miniatura no se ve, pero no es decirte no se puede, es explicarte, es instruirte. Es explicarlo y poco a poco decirle al cliente. Eso es importantísimo, francamente, Raúl, explicarle por qué no, y mira, a lo mejor esto es mejor de lo que tú estabas pensando. Y eso me ha ocurrido 20 veces donde el cliente quería X y yo le doy Y más 2. Yo no había pensado en eso, pero me gusta eso mucho más. Eso ocurre constantemente, porque uno tiene la experiencia de cuál es la mejor solución en ese caso, donde el cliente a lo mejor está encerrado en una solución que no es necesariamente la mejor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, les recordamos que este podcast es patrocinado por Cina Films, una productora audiovisual y agencia de marketing que está a tu disposición, que es la mía. Muchísimas gracias, un honor. No, gracias a ti.